Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los que están aquí en presencial y los que nos acompañan a través de YouTube. Queremos darles la bienvenida a este taller de Space, esta experiencia en la que estamos dando audio, esperemos que estén todos escuchando correctamente aquí en la sala, que nos están siguiendo. Este es un primer taller que organizamos junto con Lyrasis y con la gente de Conare, la UNA. Entonces ahora le voy a pasar la palabra a Michele Minelli de Lyrasis para que dé la bienvenida en inglés. Muchas gracias, Alfredo. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Me gustaría muchísimo hablar en español, pero es muy limitado, so we'll switch to English. So thank you so much for organizing all of this and for you to be here, for the ones that were following this event online. So Lyrasis is the organizational home of the space. And what we truly believe is that meetings like this one, a workshop like this one, should be an example for the rest of the world to try to organize. Because the community doesn't exist without you, without the users. And the most important things for us is to transfer know-how and knowledge to the users of the space in order for the community to grow together. So this event is not for us, obviously, but it's for you. I already took too much time out of this meeting. So thank you again. I'll be around. I'm not a technical person, so if you have questions, just start asking. But I can talk about many things. Thank you again, and have a lovely workshop. Buenos días. Gracias por las personas acá. Finalmente tenemos de Panamá y a todos. Para que este sea el primero que estamos haciendo. Gracias. Gracias, Santiago. Entonces, para comenzar, vamos a tener tres ponentes diferentes, tres partes de este taller. Vamos a comenzar con Guillermo Murillo, que nos va a mostrar una demostración inicial de cómo instalar DSpace, la parte más sencilla. Luego vamos a pasar a Laureano, que está presentando las experiencias de instalación de DSpace en Colombia, de P7 y este tema. Y vamos a tener también a CDC, la Universidad de La Plata de Argentina, contando también la experiencia de instalación y cómo las dificultades y los desafíos que tuvieron que afrontar para instalar DSpace en un repositorio de su institución. Entonces, sin más, voy a pasar la palabra a para que comience, y creo que él va a pasar audio Buenos días. Bueno, mi nombre es Guillermo Murillo, trabajo en la Universidad de Costa Rica, soy el encargado del repositorio institucional. Vamos a ver si... ¿Ahí me escuchas? Como les decía, entonces trabajo desde hace 12 años en la Universidad de Costa Rica con lo que es el repositorio institucional y también con el portal de revistas. Y también formo parte del staff técnico de la referencia, dándole soporte a lo que es el software desarrollado por la referencia. Voy a ver si Lautaro, ¿puedo compartir? Sí, sí. Creo que es que estoy deshabilitado para compartir la pantalla. No tengo pagada. Sí. El host.
Sí. Sí, porque se está viendo, pero yo no tengo la opción para darle eso. ¿Quién creó la sesión? Quien haya creado la sesión tiene permisos. Ah, pero no sé. No pensé, no tengo habilitado. Sí. Ok, gracias. Vamos a ver, recursos. Ok. Hay el micrófono para que se escuchen aquí, Yo no sé si conecto el headset o... pero los que están aquí Ok. están conectados a Zoom. Sí, creo que no. Pues, si hay algún... ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, entonces, la agenda para mi presentación es básicamente un repaso de las características de DSpace 7, que creo que no voy a hacer mucha profundización en esto porque también mis compañeros van a hablar sobre arquitectura y características. Y me voy a enfocar un poco más entonces en el proceso de instalación del backend y del frontend. Y sobre todo, lo que sé que les interesa más son consejos y cuáles son como los errores comunes que aparecen durante el proceso de instalación. DSpace 7 ya anda dando vueltas casi unos 4 años allí de maduración y la gente, pues algunos siguen todavía con un poco de recelo de abandonar el 6 para pasarse al 7. Y bueno, ¿por qué es atractivo DSpace 7? Bueno, ahora maneja una única interfaz de usuario en Angular, tiene el REST API completo, es decir, ya prácticamente todo lo que se puede hacer a nivel de la interfaz también se puede hacer desde el API REST. Posee soporte al OpenAir versión 4, maneja entidades, es posible actualizar a DSpace 7 desde cualquier otra versión anterior, aún en lo que es compatibilidad hacia atrás, mantiene las interfaces de lo IPMH y la SWORD, versión 1, versión 2. Y lo muy importante es que es una versión que ha sido ampliamente testeada, o sea, ha pasado por una gran cantidad de pruebas automatizadas y de escaneos en búsqueda de vulnerabilidades. Y en esa comparación de los que aún no dan el salto a DSpace 7, pues, ¿por qué? Bueno, DSpace 7 tiene algunas cositas que DSpace 6 aún no tiene, ¿verdad? Por ejemplo, esa sincronización con ORCID, que permite la autenticación incluso con los credenciales de ORCID, el manejo de perfiles de investigador, todo como parte de la habilitación de las entidades. Tiene ya soporte para lo que es un visor de imagen y vídeo ahí in situ en la página del ítem. Ya hay varios de los scripts que antes había que ejecutar desde la línea de comandos que ya se pueden ejecutar desde la interfaz. Y hay algo que también es bastante útil, que es la importación de los metadatos directamente desde otras fuentes bibliográficas como Archive, Crossref, Scopus.
Esto nos permite entonces, si estamos haciendo un depósito, colocamos el DOI y vamos a obtener ya todos los metadatos desde Crossref inmediatamente. Entonces, es una integración bastante útil para los que desean pues tener depósitos más sencillos. Básicamente, todas las funcionalidades de la versión 6 ya están, las 3 primeras capas en lo que son las prioridades, ya están implementadas en DSpace 7.5. Quedan algunas funcionalidades, pero ya son de las capas más bajas en prioridad. Y se espera que para junio de este año salga el DSpace 7.6, con lo que se terminaría ya los releases con nuevas funcionalidades. Se consideraría ya DSpace 7 como una versión totalmente estable. Y los futuros lanzamientos de DSpace 7 serían pues para bug fixes, ¿verdad? Para lo que son corrección de errores o parches si fuese necesario. Y igual se iniciaría con el planeamiento para tener un futuro lanzamiento de DSpace 8 alrededor del 2024. Sobre la arquitectura, pues igual, como les decía, ahorita seguro mi compañero Laureano hará más énfasis en esto, pero estamos acostumbrados a que el paquete de DSpace venga con todo listo, ¿verdad? Ya él trae todas sus interfaces, una en JCPs, otra en XMLs, ¿verdad? Con hojas de estilo XSLs, y todas las interfaces y el Solar empaquetado, y nada más hay que instalar la base de datos por aparte. Pero ahora la arquitectura de DSpace 7 pues viene un poco más distribuida. Entonces vamos a tener una parte en la que está el frontend basado en Angular y en Bootstrap y Node.js. Y por otro lado, la instalación del backend, que nos va a traer ese API full REST que se va a comunicar con la interfaz y todo lo que es Solar, el Tomcat, la base de datos y el sistema de archivos, todo eso tendremos que instalarlo por nuestra cuenta. Entonces, él viene con su API y sus interfaces Word y UI, como les comenté, pero el Tomcat, Solar y la base de datos tenemos que instalarla por separado. Para el backend, básicamente los requerimientos son los siguientes: tener el JDK 11 o 17 de Java, Apache Maven 3.3 o superior, and la base de datos, el gestor Postgres, puede ser 11, 12 o 13. Ahorita vamos a hacer una instalación con la versión 13, Solar 8 y Tomcat 9. Ok, entonces vamos a proceder a este paso a paso de la instalación. Ahora que estuve haciendo pruebas de la conexión, ya hice un par de instalaciones de requerimientos, ya instalé el JDK, entonces para comprobar más o menos qué versión tenemos instalada. Entonces ya instalé esta versión 11.019 que está bastante fresquita. Cuando hice este manual todavía estábamos con la 11.018 y también ya instalé el Maven, que podemos corroborar qué versión fue la que acabo de instalar. Tenemos la 3.6.3. Entonces, sí. Creo que... Vamos a ver. No, este es el terminal. Vamos a ver con los settings. Tal vez no contábamos. Launch size, number of rows. Tal vez es que la luz también no se vería la transmisión. Ya, bueno, seguí, ahora estamos enfocados en pantalla. Ahí va mejor, ¿verdad? Ahí va. ¿Se ve un poco mejor? Listo, ahí me disculpan. Entonces, vamos a proseguir con la instalación de el Postgres. Básicamente, lo que estoy haciendo ahorita es agregar el paquete a la distribución de Ubuntu. Estoy trabajando con un Ubuntu
2204. Ahora que agregué el paquete, entonces voy a hacer una actualización. Y luego procederé a actualizar, perdón, a instalar el Postgres. Con Postgres, si no están seguros de, vamos a ver aquí, que esto tampoco. Ok. Si no habían visto antes, lo que he hecho fue la instalación del OpenJDK versión 11 y la instalación del Maven en su versión 3.6.3. También instalamos ya el ANT. No hemos corroborado en qué versión fue la que instalamos, pero ahorita lo podremos ver en lo que termine de bajarse el Postgres. Y esta parte, que fue lo que estuve ejecutando ahora, fue el instalar o determinar que el Ubuntu posea el paquete necesario para poder instalar la versión 13 de Postgres. Y ahorita entonces, a ver si los siguientes 2 minutos lo logramos. Como les decía, con Postgres es necesario corroborar que el UTF-8, ese encoding, esté habilitado, ¿verdad? Sobre todo para que los enlaces y lo que son también nuestras tildes y acentos especiales queden pues bien dispuestos y el Tomcat no nos vaya a dar un error a la hora de abrir un enlace de algo que tenga por ahí un carácter extraño. Entonces, por allí, cuando lo tengamos instalado, podemos revisar si el UTF está habilitado yendo aquí a etc Postgres SQL 13 main, que es donde va a quedar instalado, y allí le decimos que show servant encoding. Entonces, vamos a ver si ya esto termina. Los últimos 35 segundos. Tres, dos, uno. Y entonces, si vamos aquí a etc, Postgres 13. Y aquí vamos a hacerle un... Entonces, bueno, ahorita no está corriendo. Tenemos que levantarlo. Así. A ver qué pasó. Ok. Y listo. Aquí estamos. Entonces, ya nos dice que el UTF sí está habilitado en nuestro Postgres. Después, otro que debemos habilitar es la dirección
desde la que vamos a escuchar porque estamos en una instalación de desarrollo, ¿verdad? Entonces vamos a habilitar el listen address de Postgres, el localhost. Para eso, vamos a ir a el archivo postgresSQL.conf. Buscamos esta línea que dice listen address y allí vamos a habilitar. ¿Okay? Y otro detalle que vamos a habilitar es el acceso del usuario y la base de datos. Entonces vamos, como es igual una instalación demostrativa, vamos a dejar lo que son los nombres del usuario de DSpace y de la base de datos de DSpace. Ustedes tendrán el cuidado de lo que es la configuración de la base de datos, permitirle al usuario que ustedes creen en Postgres y a la base de datos que ustedes creen para su repositorio hacer esta configuración. Que lo que estamos diciendo es que el acceso va a ser a través de MD5, ¿verdad? Va a ser una contraseña. Hay distintas configuraciones, puede ser trust, puede ser otra forma de peer también, pero lo vamos a hacer para que él se autentique a través de MD5. Entonces, ahora en el archivo vamos a buscar esta lineecita, la que dice domain socket. Y antes de todo, entonces vamos a establecer esa configuración. Y volvemos a reiniciar el servicio. Entonces tenemos ya nuestro gestor de base de datos configurado. Ahora vamos a instalar el Apache Solar. Esperemos no tarde tanto. Pero ahí va. Igual aquí tenemos, por aquí tengo preparada otra instalación, porque sí dice que va a durar unos 50 minutos. Descargar. Así que por ahí estamos pegados. Vamos a ir a otra instalación que igual tengo acá. Vamos a ver si vamos a volver a aumentar el tamaño. Entonces, sí, en vista de que aquí el en vivo nos está costando, creo que no vamos a poder descargar el Solar acá. Entonces, eso nos va a hacer la descarga de un comprimido que va a ser este archivo, solar.811.tgz, y lo descomprimimos. Entonces lo descomprimimos con el comando de tar. Y una vez que tenemos el archivo descomprimido o el directorio, ejecutamos esta instrucción, que es que dentro de esta carpeta va a buscar el script para instalar el servicio. Esta instalación entonces va a crearnos para el sistema operativo un usuario Solar y va entonces a establecer los directorios y va a crear un Solar para el usuario, ¿verdad? Este que acabamos de descomprimir, y también un directorio en var, que es donde vamos a ir a poner los cores. Entonces, si lo vemos por acá, en el home del usuario que estábamos usando ahora, ahí tenemos el descomprimido, pero también en var vamos a tener un directorio de Solar. Y allí básicamente
Lo que hay es un directorio data, que es el que Solar va a leer, que va a buscar dónde estén los cores de DSpace en uno de los próximos pasos que tengamos. Tomcat hay dos posibilidades. Una es el instalarlo desde el apt o descargarlo desde el sitio. Yo particularmente prefiero el descargarlo desde el sitio de Tomcat. Por eso aquí hago un wget del archivo de Tomcat, que se lo consigo. Siempre lo consigo por acá. Entonces, lo que hago es que hago una copia de aquí de la distribución, copio el enlace del targz y a eso es a lo que le doy un wget. Hago un wget de esa versión. ¿Por qué me gusta más bajarlo desde el sitio de Apache? Porque tengo todo en un mismo lugar. Si yo lo instalo desde el apt, voy a tener unas carpetas o unos directorios de Tomcat en etc. Voy a tener voy a tener las web apps por var y voy a tener las configuraciones en otro lado, ¿verdad? El startup, todo eso va a estar repartido por todo lado y entonces es más complicado andar viendo dónde es que tengo las configuraciones y dónde es que están las web apps, que es básicamente lo que más me interesa. Entonces, una vez que yo tengo ven, aquí esto se quedó. Voy a parar este servicio de Postgres. Para que no me moleste. Entonces, yo descomprimo y hago todo lo de Tomcat en este usuario. La documentación de la instalación de DSpace sugiere la creación de un usuario propio para todo lo que son las escrituras de los archivos y la ejecución del Tomcat y todo. En este caso es lo mismo, ¿verdad? Yo no creé un usuario de DSpace, tengo este usuario taller, pero es como si fuese el usuario de DSpace. Lo que hay que tener en cuenta es que el usuario que corre Tomcat tiene que tener permisos de lectura y escritura sobre el directorio de instalación. Entonces, en este caso, como yo con mi usuario taller descargué Tomcat 9, todo lo que está dentro de Tomcat le pertenece a taller, lo mismo que ahora en raíz, donde se encuentra el directorio de instalación de DSpace. Entonces, este de por aquí que está en raíz, que se llama DSpace, él y todo lo que está dentro, el dueño es taller, tal y como en Tomcat. Siguiendo con la instalación, yo lo que hago para darle las características de memoria y el encoding a Tomcat, hago un archivito dentro de Bing que setea el ambiente, ¿verdad? Es este archivo que se llama setemp.sh. Y básicamente lo que coloco allí es el decirle, bueno, cuánto va a ser lo mínimo y lo máximo de la pila de memoria con la que va a trabajar Tomcat y el encoding de UTF. Entonces, aquí lo vemos un poquito mejor, pero eso es lo que yo agrego en este archivo de ambiente. Entonces, defino esta variable Catalina opts y le digo que vas a tener aquí el headless true con tanta memoria máximo, mínimo y el perm size.
Después, en el archivo de configuración de Tomcat Server XML, como ustedes probablemente estén conscientes, de Tomcat sale por el puerto 8080, entonces vamos a buscar ese conector y a ese conector le vamos a agregar, que generalmente no trae más que un par de variables, le vamos a agregar todas estas variables. Entonces le decimos que enable lookup false, el redirecciona por el 8443 y nuevamente el encoding. Todo esto que yo estoy copiando acá está en la documentación oficial de DSpace, que es la que siempre pues he seguido. Entonces, si aquí buscamos lo de Tomcat, aquí viene. Entonces, yo lo que hago es que elimino el conector que trae y pego esto directamente. Ok. No sé si hay alguna duda ahorita con los requerimientos, como lo hemos tenido que dejar de un lado en un servidor en el que se quedó colgada la descarga. Pero básicamente entonces lo que hicimos fue descargar el JDK, el Maven, Ant, Tomcat 9, configurarlo y Solar. Entonces, este que es otro servidor que no era el que estábamos al inicio, voy a volver a iniciar la base de datos. A ver si puede. Ok. Lo que viene ahora ya sería entonces propiamente la instalación, que iniciamos con la descarga del código fuente. Igual yo lo que hago es que voy a el GitHub de donde están los releases de DSpace. Y entonces desde aquí yo digo, bueno, ¿cuál va a ser la versión que deseo descargar? En este caso estamos descargando con el tag la que es la 7.5. Vamos a ver aquí cómo va esto. Seguro el otro, la otra máquina me dejó el puerto ahí usado y no está iniciando la base. Pero bueno, nosotros continuamos. Una vez que descargamos el código fuente y procedemos entonces a crear el usuario en Postgres y la base de datos. A ver por qué este no comienza. Entonces creamos el usuario. Creamos el usuario de DSpace. Y damos los datos de DSpace y el dueño es el usuario que acabamos de crear. Y uno de los requerimientos de
DSpace es, desde las versiones también anteriores, es tener la extensión pgcrypto. Entonces igual ejecutamos este comando para que en nuestra base de datos que acabamos de crear tengamos la extensión de pgcrypto habilitada. ¿Te suena? Ahora, si descargamos el código fuente bien en este directorio que tiene el DSpace en mayúscula, debemos ir al directorio DSpace y allí dentro al directorio de configuración. DSpace trae este archivo local.cfg.example, que es en el que buscará inicialmente las variables, todas las variables que utiliza para la configuración. Las que no encuentra en local CFG las va a ir a buscar a DSpace CFG. Entonces, nosotros pudiéramos fácilmente agarrar alguna de las variables de DSpace CFG y pasarlas a local CFG como para sobrecargarlas, ¿verdad? Pero lo que nos interesa ahorita en este archivo es verificar que nuestro directorio de instalación fue ese que creamos en raíz, ese que el usuario de taller tiene todos los permisos y que el usuario que corre Tomcat tiene los permisos de lectura y escritura. Que el server es el Tomcat, va a estar escuchando en el puerto 8080. Y que, bueno, la interfaz va a estar escuchando en el puerto 4000. Ahí igual podemos ponerle un nombre a nuestro sitio. Y lo último, y no menos importante, es verificar que el Solar Server está escuchando en localhost y por el puerto 8983. Entonces, para esta instalación básica son las 4 cosas que tenemos que verificar. Directorio de instalación, dónde está el Tomcat, dónde está el Solar y dónde está la base de datos, que es esta parte de aquí abajo. Entonces, este pedacito de por aquí nos dice, ok, es la base de datos DSpace. Postgres está ejecutando en este mismo servidor, escuchando por el puerto 5432, y nuestro usuario y contraseña que creamos ahorita fue DSpace, ¿verdad? Entonces, esta parte de aquí fue donde creamos el usuario DSpace, la base de datos DSpace, y le pusimos la misma contraseña DSpace. Entonces, aquí está ese repaso de poner cuál es nuestro server 8080 y por dónde vamos a salir. Una vez que hemos hecho esta configuración, entonces salimos de config, salimos de DSpace y otra vez a nivel de donde está lo que descargamos desde GitHub, aquí es donde vamos a ejecutar nuestro Maven package. ¿Ok? Entonces, básicamente ya no tenemos que ponerle ningún otro parámetro cuando queremos habilitar el tema del Mirage, ni nada, ni si queremos decirle que ya los requerimientos se encuentran satisfechos. No nos tenemos que preocupar por nada de eso. Simplemente ejecutamos Maven package. ¿Algún error que pudiera pasar? Que no encuentre Java en este momento. Entonces, eso puede ser que cuando instalamos el OpenJDK hubiera ya otra versión de Java instalada y esté buscando
ya no la 11, sino que está buscando la 1.8, entonces tenemos que cerciorarnos que la variable de entorno de Java Home esté buscando el directorio de instalación de nuestro OpenJDK11. Entonces, normalmente eso lo hacemos con un export Java Home y aquí ponemos entonces el user lib JVM y ahí buscamos el OpenJDK que estamos usando. Entonces, es algo que pudiera generar un problema a la hora de hacer la compilación, el empaquetado. Cuando el empaquetado termina, vamos a tener dentro de DSpace una carpeta que se llama Target, un directorio que se llama Target, y aquí otro que se llama DSpace Installer. ¿Ok? Y allí está nuestro build XML, que es el archivo que busca Ant, ya sea para realizar una instalación fresca o para hacer luego actualizaciones de código o actualizaciones de configuración o actualizaciones de las web apps. Pero entonces, dado que aquí es donde está nuestro archivo build XML, es aquí en DSpace Target, DSpace Installer, donde podemos ejecutar nuestro Ant Fresh Install. Si ejecutamos Ant en cualquier otro directorio y no se encuentra el build, nos va a dar un error. Entonces, básicamente esto lo que va a hacer es que va a agarrar el código y lo va a instalar en el directorio que establecimos en raíz. Y quedaremos con estos directorios del bin, config y el Solar y web apps, que son los que hay que ahorita manipular. ¿Qué pasa? A veces puede pasar que, bueno, ahorita como les decía, ya DSpace 7 está listo para realizar actualizaciones de las bases de datos de cualquier versión anterior y es un proceso que él hace de forma automática, pero sí tenemos que estar seguros de que esta nueva base que estamos creando quede con el esquema de DSpace 7 y para eso entonces debemos ejecutar esta instrucción. Entonces esto es dentro de nuestro directorio de instalación. Aquí está este ejecutable de DSpace que es súper útil porque con él es que tenemos acceso a la ejecución de un montón de scripts. Ahorita los va a poner todos estos. Todo para anonimizar estadísticas, para generar el checker, para hacer limpieza de la base de datos, para generar los sitemaps, para cosechar, para indexar, para cambiar las fechas de embargo. Todas estas funciones se ejecutan, todo lo que es la generación de las estadísticas. Todas estas instrucciones se ejecutan desde este directorio bin con DSpace y después alguno de esos comandos. Específicamente para la base de datos tenemos disponibles uno que nos da información, otro que nos permite hacer una prueba de conexión. Este migrate, que es el que hay que ejecutar acabada el Ant Fresh Install apenas termina, entonces nos venimos al directorio bin y hacemos un DSpace Database Migrate. Al ejecutar esto, entonces ya el esquema de la base de datos recién creada y limpia va a poder, lo que pasa es que aquí yo creo que no me va a conectar. Okay.
Displays, si vemos con el info, tendremos que ver esto. ¿Qué nos tiene que decir? Success en todas las las acciones, ¿verdad? Para saber que la base está según la última versión de la 7.5. Entonces, hicimos la instalación de los prerequisitos, configuramos el Tomcat y configuramos Postgres, instalamos Solr y creamos la base de datos, creamos el usuario de la base de datos, configuramos el archivo local CFG y empaquetamos con el Maven Package. Después sigue la instalación y luego la migración de la base de datos al último estado necesario. Una vez que estamos allí, entonces tenemos todavía que copiar las web apps, que en este caso ya no son tantas, ya no están todas las del XML-UI, JCP-UI, RDF, el OAI, Word 1, Word 2, Solr, todo lo que antes estaba metido allí en web apps, ya no hay tal. Ahora dentro de web apps en la instalación solo está server y ese es el que lo vamos a llevar a las web apps de Tomcat. Entonces, si vemos acá, dentro del directorio de instalación de DSpace está web apps y allí tenemos server. Entonces, este server es el que vamos a copiarlo y lo vamos a copiar en nuestro Tomcat 9 web apps. Entonces, aquí va a estar nuestro server. Igual, teniendo el cuidado de que el usuario dueño de esta web app sea el usuario del taller que acabamos, con el que estamos desarrollando toda la instalación. Y el último paso de instalación del backend es enviar los cores de este directorio de instalación de Solr a este directorio var Solr Data. Entonces, nuestro directorio de instalación de DSpace tiene el directorio Solr y aquí adentro están los cores. Está el de Authority para lo que es el manejo de las autoridades, el OAI para el OAI PMH, el índice de búsqueda y el de estadísticas. Entonces, todos estos cores tenemos que copiarlos en var Solr Data. Teniendo cuidado siempre de que el usuario Solr, que es el que corre al índice, sea el dueño de todos estos cores, porque en el momento en el que hacemos la copia de los directorios, perdón, de estos cores desde el directorio de instalación de DSpace hacia esta carpeta de var Solr Data, nos van a quedar o con el dueño va a ser root, o si lo hicimos con un sudo, o nos va a quedar con el dueño de DSpace o con de taller. Y eso es un problema porque entonces después la interfaz no nos levanta correctamente, el backend no nos levanta. Entonces tenemos que tener el cuidado de que tanto para Authority, OAI, Search, Statistics, el dueño es Solr. Entonces, por eso aquí hacemos una corroboración de que el dueño de todo lo que está ahí dentro es Solr. Y reiniciamos nuestro Solr si estaba corriendo para que identifique estos cores. ¿Ok? Entonces, si ya hicimos toda esta configuración de forma correcta, vamos a ver por acá
Sí, Solar está corriendo. Entonces, sí, Solar está corriendo. También tenemos el Postgres corriendo. Ujú. Está activo. Entonces, vamos a ir a levantar a Tomcat. Y la primera vez, yo siempre lo que hago es que lo corro con el script de Catalina. Entonces ahí puedo ir viendo el log de qué es lo que va sucediendo, qué es lo que va levantando y dónde puede ser que ocurra un problema. Entonces generalmente yo aquí llego y le digo a Catalina y que corra. Entonces ahí él comienza a levantar hasta que llega a la web app server y se va a encontrar una aplicación Spring Boot y la va a empezar a levantar. Aquí es donde pudieran aparecer bastantes errores. Pues, algunos de los errores normales es que no tiene permisos, el usuario que está corriendo a Tomcat no tiene permisos de escritura para los logs. Y entonces ahí el levantar se cae. Puede pasar que en este momento Solar no esté corriendo y entonces se cae. Puede pasar que Solar no tiene habilitados todos los cores que vimos ahora y entonces se cae. O que la base de datos no esté en la versión, no se haya hecho el migrate y entonces también hay alguna de las tablas en el esquema que él ande buscando y entonces se cae. Si no encontramos que al final termina con este mensaje de server startup, entonces, y nos tiró algún problema por arriba, tenemos que ir a revisar la configuración, ya sea de la base de datos o del Tomcat. Si todo levantó correctamente, en 8080 server, vemos nuestro backend. ¿Okay? Entonces aquí estamos viendo que si está leyendo el archivo de local CFG que nosotros creamos y está todo habilitado y están todas las funciones del API dispuestas. A veces, entonces puede ser que levante este backend, pero levanta y tiene todo esto vacío, ¿verdad? No salen las properties, no salen los headers, no sale el body. Si nada de esto sale, es porque hay un problema de permisos. Y el Tomcat sí está bien, pero no está accediendo a la información que está en el directorio de instalación. ¿Okay? Si llegamos hasta acá, entonces tenemos el backend correctamente instalado. Y ya podríamos entonces levantar el Tomcat de la forma normal con el startup. Entonces ya este startup sí ya nos lo deja corriendo, no como el Catalina Run, que es en el momento en el que yo interrumpa, se nos cae. Entonces ya este startup nos deja corriendo el Tomcat de forma permanente como un servicio, correcto. Y aquí podemos ver que sí está usando el Catalina Opts, que fue esa variable de entorno que establecimos en el archivito del setemp en el directorio bin. Entonces, eso por cuanto la instalación del backend. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora, alguna duda. Sí. Para decir que la documentación que estamos usando yo la puse en la parte pública y la estoy compartiendo, la compartí para que la vean, después lo vamos a poner en el enlace para que puedan seguir. Perfecto. Es importante. Sí. Claro. Sí, esta es una documentación de referencia que hice yo como una manera más resumida de la que se encuentra y tal vez más paso a paso de la que se encuentra en el wiki de LibreOffice. Entonces, bueno, ya Lautaro la va a compartir. La está compartiendo, ya no está privada, está pública. Y entonces, para su aprovechamiento. Y gratis.
No, sí, si tienen alguna duda sobre el backend, entonces, como les decía ahora, si Tomcat no levanta, probablemente la base de datos no se encuentre completamente actualizada, se nos fue a hacer el migrate. Si ustedes levantan, entran al 8080 y sale el gatito, todo bien, pero si le dan server y nos sale una pantalla que dice recurso no disponible, es porque Solr no encuentra los cores. Y si encuentran que el HAL browser está bien, pero vacío, hay problemas con el usuario que está ejecutando el Tomcat, que no está yendo a leer bien los archivos de configuración dentro del directorio de instalación. Pues son como errores comunes en el backend. Para el frontend, los requisitos son menos. Ocupamos Node.js, Yarn y opcionalmente PM2, ¿verdad? El PM2 es algo recomendado ya para el ambiente de producción porque nos permite establecer ahí una serie de variables. Por ejemplo, si queremos ejecutar la interfaz a modo cluster y que entonces utilice mejor la memoria, y también sobre todo para que él quede como un servicio y podamos ver las bitácoras del servicio de Angular corriendo, que si no tenemos PM2 tendríamos que ejecutarlo con Yarn, hacer un Yarn Start, un Yarn Run, pero PM2 entonces nos permite esas posibilidades. Para instalar Node.js hacemos un curl de esta instrucción y eso nos va a instalar para el usuario el Node.js. Entonces tenemos que hacerle un source de este archivito que va a estar en el home del usuario que acaba de descargar la versión ya sea la 16 o la 18. Entonces, y desde allí le damos nvm install 16.18. Y para instalar Yarn, entonces hacemos un install de npm y después global Yarn. Esto sí, bueno, por lo menos lo estamos corriendo así de forma virtual porque ya la instalación del Yarn sí nos puede llevar también casi unos 10 minutos y con la velocidad que tenemos ahora de conexión quizás más. Y para la instalación del PM2 hacemos un sudo npm install PM2. ¿Ok? Entonces, igual que descargamos el código fuente del backend, descargamos el código fuente desde el GitHub de DSpace, pero teniendo el cuidado de que estamos descargando ya no DSpace, sino DSpace Angular. Y el tag es el de 7.5. Vamos a obtener un comprimido que se llama exactamente igual que el del backend. Entonces, mejor ojalá hayamos borrado ya el targz del backend, porque si hacemos este wget nos va a decir, bueno, le voy a poner display 7.5.targz paréntesis 1, ¿verdad? Porque se llama exactamente igual el comprimido que descarga con el código de Angular. Entonces, eso, para verlo mejor, nos va a descargar este DSpace Angular DSpace 7.5. Y aquí adentro es donde tenemos que ejecutar el yarn install. Entonces, eso nos va a instalar todas las dependencias Angular dentro del directorio que acabamos de extraer. Pero ese es, ¿verdad? Es el código fuente, no es la aplicación que vamos a desplegar. Entonces, para hacer bueno, y hacemos el build de la compilación de Angular. Entonces, eso es lo que nos tiene listo el código fuente. Eso no es lo que vamos a desplegar. Para hacer el deployment,
Entonces tenemos que generar otro directorio. Allí mismo, donde estábamos, que era el del usuario del taller, donde tenemos descargado el código fuente del backend y donde tenemos descargado el código fuente de Angular y Solar y Tomcat, allí mismo vamos a crear un nuevo directorio que va a ser el de despliegue. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. En este caso yo le puse DSpace 7 Deploy. Teniendo igual el cuidado de que nuestro usuario sea dueño y señor de todo lo que vaya a estar dentro de esa carpeta, de ese directorio de despliegue. Cuando hicimos el build de Yarn, eso nos crea un directorio que se llama dist dentro de DSpace Angular DSpace 7.5. Entonces aquí adentro, justo después de haber hecho el build, se nos va a crear este directorio dist, que originalmente no viene. Tuvimos que haber hecho el yarn build prod para que nos cree este directorio dist. Entonces, este directorio dist lo vamos a copiar en ese directorio de despliegue. Entonces, nuestro directorio de despliegue va a tener ese directorio dist. Es una condición así, sine qua non, pues si no, no tenemos, no funciona. Y después, entonces, lo que les decía, hacemos un directorio de despliegue, nos aseguramos de que el usuario que esté ejecutando DSpace, ya sea que se llame DSpace o en este caso que es el de taller, sea el dueño de ese directorio de despliegue y nos copiamos ese directorio dist en el directorio de despliegue. Dentro del directorio de despliegue vamos también a crear un directorio que se llama config. Es este que vemos por acá. Entonces, nuestro directorio de despliegue va a tener dist, que viene desde el Angular compilado, y un nuevo directorio config que va a estar vacío. Y allí vamos a copiar desde nuestro directorio que trae el código de Angular, adentro config, viene un archivo de ejemplo. Entonces, este config.example.yml lo vamos a copiar dentro de config, dentro de nuestro config, y le vamos a decir que se llama config.prod.yml. ¿Ok? Entonces, estas van a ser las configuraciones que DSpace va a buscar para levantar en modo producción. Si abrimos esto, es un gran archivo que tiene un montón de variables. Las que más nos interesan, ¿dónde está la interfaz? Y ¿dónde está el server? ¿Ok? Entonces, en nuestro caso, como es una instalación de ejemplo, no tenemos habilitado ningún certificado de seguridad, entonces la interfaz va a tener un SSL false, va a salir por localhost, por el puerto 4000. ¿Okay? Esto tiene que coincidir con lo que antes configuramos en el archivo local CFG del directorio de instalación de DSpace. Si nosotros vamos a acceder a esta interfaz gráfica o al backend, ya no desde el mismo servidor en el que estamos trabajando, sino que desde otra máquina, entonces obviamente, si yo dejo esto en localhost, cuando entre desde la otra máquina me va a dar un error, ¿verdad? Me va a decir que el recurso no está disponible, white space error, me va a decir un montón de cosas en la interfaz. Entonces, si yo voy a acceder de forma remota a esta instalación, entonces el host aquí ya no puede ser localhost, sino que tiene que ser el IP público de este servidor. Entonces, tanto para la interfaz gráfica
como para el Tomcat. Tenemos que quitarle el localhost y ponerle el IP público de este server donde estamos haciendo la instalación. Si resulta que estamos haciendo una instalación en un servidor virtual que no tiene interfaz gráfica, ¿verdad? Y solo vamos a poder acceder a un navegador o algo desde otra máquina. Entonces, teniendo igual el cuidado de decir, bueno, es una instalación de desarrollo, voy con el SSL en false, el server, es decir, la web app, donde está el backend de DSpace, está saliendo por el 8080 y escuchando en /server. Él por defecto lo que trae aquí es el host del server del API de DSpace 7 demo. Entonces tenemos que tener el cuidado de decir, no quiero que me vaya a buscar el server, el backend del demo de DSpace 7, sino que el que acabo yo de instalar, el de localhost. Pues esas son como las variables más importantes en config prod YML. Y después vamos a, entonces como les decía, bueno, hay que tener este cuidado. Y después, para poder utilizar el PM2, vamos a crear este archivo que se llama DSpaceUI.json. Igual, dentro de nuestro directorio de despliegue. Ahí va a estar el dist que trajimos del código Angular compilado, el config que acabamos de crear y este nuevo archivo de configuración para el PM2. Y es un archivo que tenemos que crear bastante bien, donde vamos a ponerle nombre a nuestra interfaz. Y en esta variable del CWD tenemos que poner la ruta completa a ese directorio de despliegue. ¿Sí? Entonces, si esto no lo ponemos bien, no nos va a levantar correctamente el Angular. Entonces, aquí no va el código de Angular, ni tampoco va el backend, sino va ese directorio de despliegue particular que acabamos de crear para nuestro frontend. Y aquí, bueno, le decimos que va a ser el ambiente de producción. Que igual pudiéramos levantarlo como development, pero en este caso tenemos que ponerle producción. Y listo, entonces ya con esa configuración podemos levantar nuestra interfaz. Y él nos va a decir, ok, no hay ninguna DSpace UI corriendo, la voy a levantar y listo, ya está online. Si ustedes quieren ver más detalles sobre qué fue lo que levantó, pueden ver las bitácoras con ese comando de pm2log y ahí ya pueden ir viendo qué fue lo que anduvo buscando y dice, ok, entonces estoy construyendo el archivo de producción, entonces voy a buscar este config.prod.yml y todo se generó correctamente. Si él no hubiese encontrado este archivo config.prod.yml, entonces no, ahí no, se nos hubiera caído. Ahí hubiera habido un problema. Y entonces podríamos entrar ya a localhost 4000. Y tenemos nuestra interfaz ya levantada. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda con la instalación del frontend? Normalmente, y es que por eso es lástima que no hicimos la otra instalación con el otro servidor. Una vez que creamos un usuario administrador, para crear el usuario administrador, bueno, esto es igual que en DSpace 6, dentro de el directorio de instalación de DSpace, Bing, y ahí ejecutamos DSpace Create Administrator,
Ahí nos va a pedir un nombre, un correo y una contraseña. Entonces, una vez que creamos ese usuario administrador, ya tenemos una cuenta de administrador con la que nos podemos loguear y va a ser el administrador general, el primer administrador de nuestra instalación de DSpace. Lo que debemos hacer inicialmente, una vez que tenemos levantado nuestro frontend, es ir acá al corazoncito del chequeo. Lo que nos va a pasar es que aquí nos va a decir que hay una advertencia, nos va a decir aquí hay algo que hace falta. Ojalá sea solo eso que voy a decir ahora, ¿verdad? Y no todo lo demás. Pero aquí es donde vamos a ver cuál es el estado de lo que es la configuración de la base de datos y de los cores. Si todo esto está en verde, entonces todo bien. ¿Sí? Creo que ahí están, vamos a ver, sufriendo con el tamaño. Entonces, si todo nos sale en verde, que mentira, la primera vez no nos va a salir en verde, nos va a salir una advertencia. Quiere decir que, bueno, nuestro backend y nuestro frontend están correctamente instalados. Pero al principio nos va a salir una advertencia porque le va a hacer falta el archivo de ubicación geográfica para las estadísticas de uso. Entonces, aquí nos va a decir que hay un error. Aquí nos va a decir hace falta ese archivo y entonces hay que irlo a descargar. Hay dos posibilidades. Una es por aquí lo podemos ver. Una es la de, cuando lo veo yo, ustedes no ven nada. Una es descargarlo desde el sitio de MathMinds July City Database, pero ese hay que hacerse una cuenta. O sea, es gratuito, pero hay que hacerse una cuenta. Y la otra posibilidad es desde este DBIP City Light Database. Entonces, eso sí simplemente es de descargar. Entonces, uno puede venir a este enlace, busca ese archivo, el MMDB, y podemos entonces venir acá, copiar cuál es el enlace a este archivo y hacer un wget igual como sugiero yo. Entonces, hacemos un wget de esta base de datos y lo vamos a extraer. Esta vez nos va a extraer un punto .gz. Entonces, tenemos que extraerlo con el comando gzip y -d. Y bueno, aquí no es file, es el nombre de lo que acabamos de descargar. Entonces, lo descargamos. Una vez que descargamos ese archivo de lo que son los IPs, vamos y lo vamos a copiar en nuestro directorio de instalación del DSpace y config. Es este que está acá. ¿Ok? Entonces, sabiendo que ya lo tenemos allí, vamos luego a Modules y el archivo de Usage Statistics. Y allí esta variable, que normalmente va a venir comentada, la vamos a habilitar y vamos a decir acá en DSpace config de BIP tenemos el archivo con la base de datos que nos acabamos de descargar. Guardamos. Y una vez que guardamos, hay que reiniciar todo. Hay que reiniciar tanto server como el frontend. Entonces, reiniciamos absolutamente todos los servicios. Volvemos a levantar el server, volvemos a levantar el Angular y nos fijamos entonces que todo está bien. ¿Ok? Entonces, allí termina una instalación normal y básica de un DSpace 7.5. Si levantamos nuestro Angular y nos sale que hay un 500 service unavailable, ¿verdad? Es algo más o menos como lo que
les decía al principio, puede ser que lo que tenemos configurado en el config prod YML no coincide con lo que tenemos configurado en el local CFG. Entonces, que lo que decimos, esta es la dirección del backend y esta es la dirección del frontend. Para backend y frontend hay un error de comunicación y entonces levantó el Angular, pero nos tiró un 500 service unavailable. O por ejemplo, igual, nos tira un no link sections found at, ¿verdad? Entonces, ahí es que hay un problema de configuración y lo mejor sería ir y ver las logs, ya sea del yarn, como le estamos corriendo, si estaba corriendo en vivo, o las del PM2. Y si nos tira, por ejemplo, un expected MIME type, aquí es porque no está el Solar corriendo o los datos de configuración son incorrectos y no está pudiendo acceder a los cores de los que estábamos viendo acá. No puede acceder al core del Authority, al del OAI, al del Search. Entonces, algún error de esto nos da. Y es básicamente eso, ¿verdad? Porque o el Solar no está corriendo o no hay permisos para que lo pueda ver. Esa es una instalación básica y de desarrollo. Aún no está lista para salir a producción. Entonces, para terminar, lo que necesitan para tenerlo ya en producción es pues, obtener un certificado de seguridad, configurar Tomcat para que responda por HTTPS, configurar un proxy pass y actualizar todos estos archivos que he dicho varias veces, el de local CFG, el prod.yml y el del PM2. Entonces, una vez que tenemos... Redondeando. Esa producción yo creo que hay otros detalles que también de seguridad y demás. Ah, por supuesto. Sí. Entonces, como más, ¿no? El certificado de seguridad puede ser un certificado autofirmado o puede ser uno de Let's Encrypt y es necesario entonces habilitar y establecer cuáles son los archivos de la llave, el certificado y el otro, el chain, ¿verdad? Decirle a Tomcat, vaya, búsquelos, dónde es que están para que Tomcat pueda ya no salir por el 8080, sino salir por el 8443. Entonces, si Tomcat lo corremos con Catalina, run, y nos da algún error de que no puede levantar el conector del 8443, entonces tenemos que ver que hay una mala configuración del certificado en el archivo de server.xml de Tomcat. Entonces tenemos que tener cuidado de que levanta bien nuestro Tomcat el conector del 8443. Porque entonces, ya luego podemos configurar nuestro Apache habilitando los módulos de proxy y proxy HTTP. En el archivo del Sites Enables de Apache, entonces podemos crear ya nuestro virtual host para que todo lo que llegue al 443, es decir, ya no lo que llega al puerto 80, sino lo que llega al 443, porque ya tenemos un certificado instalado para nuestro servidor, vamos a hacerle dos proxy pass. Entonces, el primero, perdón, aquí esta vez es que se pone pequeño. Bueno. Pensé que iba a poder hacerle... Entonces, el primero, que es que aquí de verdad no se ve muy bien. El primero va a ser un proxy pass que vamos a establecer para que todo lo que llegue a nuestro dominio sea redirigido, si viene con /server, lo mande al Tomcat server. Entonces,
si ponemos nuestro HTTPS, repositorio 1.c.cr, si hacemos eso, si eso se lo pedimos al Apache y le damos /server, él nos va a enviar en el proxy pass al 8080. Y lo mismo el proxy reverse. Entonces, que todo lo que llegue a /server vaya a ser redirigido al 8080. Y para que nuestro Angular ya no responda por el 4000, entonces decimos proxy pass a todo lo que llegue con barra, es decir, ¿verdad? El dominio que hayamos conseguido para nuestro repositorio vaya al 4000. Y tenemos que agregar este request header set, ¿verdad? El forwarder para que nos funcione bien el proxy pass. Entonces, ya el config del YML ya no va a decir false, sino que va a ser el SSL true. Ya no va a decir localhost, sino que va a tener ni tampoco nuestro IP, sino que va a tener el dominio. Va a salir ahora sí por el 443, no por el 8080. Y siempre va a escuchar por el namespace server. Y en el CFG de DSpace, ¿verdad? Entonces ya el server URL nuevamente ya no va a ser localhost, sino que va a ser el dominio de nuestro repositorio con HTTPS y con /server. Y la UI, el URL de la interfaz gráfica va a ser, entonces, perdón, aquí se me fue una T, va a ser HTTPS y el dominio sin más, ¿ok? Entonces, el dominio nos va a mandar al 4000 y /server nos va a mandar al Tomcat, ¿sí? Entonces, esos son como los detalles a tener en cuenta para una ya liberación a producción. Entonces, con eso terminaríamos nuestra instalación cuasi virtual, entre demostrativo y no demostrativo. No sé si tienen entonces preguntas o dudas al respecto. Sí, ¿cómo está? ¿Cuál es el riesgo de actualizar paquetes de la infraestructura, las cosas, por ejemplo? Bueno, hay que hacerla con cuidado porque, por ejemplo, a veces uno levanta o hace una actualización de un Postgres y le crea el otro clúster, ¿verdad? Y entonces tenés el 13, el 14, el 15, todos al mismo tiempo. Entonces, ahí hay que tener el cuidado de, bueno, si voy a hacer una actualización, mejor hago un dump de la base de datos y hago una actualización completa para que no me quede el clúster del Postgres viejo. Y en realidad las otras, es como con el que hay que tener más cuidado. Con los otros paquetes, básicamente con el Node o con el JDK, eso es transparente porque eso nada más lo revisa él cuando va a levantar los servicios. Pero con el que hay que tener más cuidado es con la base de datos, ¿verdad? Para que no se nos vaya a perder y nos vaya a quedar la base en el otro esquema y no en este clúster y así. Pero en realidad no hay peligro, ¿verdad? Se apagan tanto el backend como el frontend, y si hacemos una actualización del JDK o del Yarn o del Node.js, después levantamos y él simplemente cuando levanta el servicio es que va a revisar que las versiones sean compatibles, pero es como el único cuidado que había que tener.